La hipótesis del átomo primigenio, la primera teoría científica del origen del universo. Georges Lemaitre fue un matemático, físico, astrónomo y sacerdote belga, que formuló el primer modelo matemático del origen del universo, basado en la teoría de la relatividad general de Einstein, publicada en 1915. Lemaitre nació el 17 de julio de 1894 en Charleroi, provincia de Valonia. En julio de 1911 entró en la Escuela de Ingenieros de Minas de la Universidad Católica de Lovaina. Después de servir como voluntario en el ejército belga durante la Primera Guerra Mundial, durante la cual recibió la Cruz de Guerra, comenzó a estudiar física y matemática, incluyendo la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y fue ordenado sacerdote en 1923. Recibió su doctorado en 1920 con una tesis titulada La aproximación de funciones de varias variables reales, bajo la supervisión del matemático belga Charles-Jean de Lavalle-Poussin, quien demostró el teorema de los números primos, utilizando para ello los métodos del análisis complejo. Ese mismo año, Lemaitre ingresó en el Seminario de Malinas. Tras ordenarse presbítero en 1923, Lemaitre continuó sus estudios de astronomía con Arthur Eddington en la Universidad de Cambridge, para después completarlos con Harlow Shapley, en el observatorio del Harvard College de Estados Unidos. Para finalizar su formación académica, se inscribió para el doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fue aquí donde Lemaitre comenzó a pensar acerca de la historia del universo. Lemaitre trató de calcular la velocidad de alejamiento de las galaxias, pero el valor obtenido fue mucho más alto que incluso el obtenido hoy en día. De hecho, descubrió la relación entre la velocidad de alejamiento de las galaxias y la distancia de estas a la Tierra, que posteriormente fue descubierta por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, y que llevó a la hipótesis de la expansión del universo 2 años antes que el mismo Edwin Hubble. El valor de la velocidad de alejamiento de las galaxias era tan enorme que le llevó a pensar que en un pasado muy reciente el tamaño del universo debió ser mucho menor. Dedujo que si el ritmo de expansión hubiera sido siempre el mismo, la edad que tendría que asignar al universo sería inferior al obtenido para la Tierra. Puesto que esto no tenía sentido, Lemaitre prefirió considerar un universo en expansión exponencial, con un pasado infinito, donde su tamaño era casi constante en un primer momento, para luego crecer rápidamente. De hecho, Lemaitre no estaba familiarizado con las ecuaciones de la relatividad de Einstein. Él no creó un modelo de la historia del universo, basándose en ideas sobre la estructura del universo. Lemaitre se basó en la termodinámica, en concreto, en la segunda ley, y su concepto de entropía, que establece que todo sistema se mueve de un estado de orden a otro de desorden. Otra forma de interpretar la entropía es que toda la energía que se puede usar del sistema se pierde en el transcurso del tiempo hasta que toda la energía termina desapareciendo. Si esto es cierto para cualquier sistema, también lo es para el universo. El universo, por tanto, debe haber empezado en un estado de máxima energía, perdiendo energía paulatinamente hasta que finalmente muera. La conclusión lógica de la termodinámica, dijo Lemaitre, era un modelo del universo, en el que éste se expandiese con el tiempo, un universo que comenzó mucho más pequeño de lo que es ahora, tan pequeño, que todo el universo estaba originalmente comprimido en un minúsculo átomo. Nuestro universo estalló, a partir de esta increíblemente densa primera partícula, y este universo continuaría expandiéndose, perdiendo energía, hasta llegar gradualmente a detenerse.
Lemaitre publicó su teoría de lo que él llamaba el átomo primigenio en 1927, después de volver a Bélgica para enseñar astrofísica en la Universidad de Lovaina. A principios del siglo XX, la mayoría de los científicos asumían que el universo siempre había existido tal y como es en la actualidad. Creer en un universo cambiante, es decir, creer en un momento de creación, parecía demasiado cercano a la religión y al misticismo. El mismo Lemaitre, a pesar de su profunda cosmovisión católica, también pensaba que la ciencia y la fe no deben confundirse entre sí. Según él, se emplean metodologías diferentes en cada una y, al menos el propio Lemaitre, nunca usó una disciplina para confirmar o negar la otra. A diferencia de muchos de los contemporáneos de Lemaitre, él creía que su teoría del átomo primigenio era una verdadera realidad física y no un simple modelo matemático. En el momento en que Lemaitre publicó sus teorías por primera vez, Einstein ya había dejado bastante claras sus ideas sobre un universo en expansión. Einstein se vio obligado a admitir que las matemáticas parecían funcionar, pero se quejaba de que la física era abominable. Al igual que con la mecánica cuántica, las matemáticas parecían no poder desmentir a sus prejuicios, y Einstein despreció la idea de un universo en expansión sin más. Lemaitre no creó un modelo solo con objetivos intelectuales. Creía firmemente que se correspondía con la realidad. Basándose en los conocimientos físicos de la época, Lemaitre lanzó la hipótesis de que el átomo primigenio estaba formado por elementos radioactivos que comenzaron una reacción en cadena. La energía liberada en esta reacción en cadena habría forzado una expansión inmediata y espectacular del universo, en cuyo proceso también se habría creado la vida. Lemaitre era plenamente consciente de que su versión del origen del universo sería modificada a lo largo del tiempo, conforme los principios de la física atómica y nuclear fuesen mejor comprendidos. No fue hasta los años 60 que la versión moderna de la teoría del Big Bang fue aceptada y, tal y como Lemaitre predijo, la teoría de lo que existía en el momento del Big Bang, y por qué comenzó a expandirse, era muy diferente a sus ideas originales. Lemaitre fue, sin embargo, el primer científico en aceptar verdaderamente el concepto de que el universo tuvo un principio. También Einstein tuvo que aceptar las ideas de Lemaitre. El anuncio en 1929, por parte de Edwin Hubble, de que las observaciones efectivamente apuntaban hacia un universo en expansión, convenció finalmente a Einstein de que debía abandonar su noción preconcebida de un universo estático. Unos años después, en 1933, Einstein dio a Lemaitre el mérito debido. En una conferencia en el Instituto Tecnológico de California, en la que Lemaitre describió el universo en expansión, Einstein se levantó a la conclusión, aplaudió y dijo: "Esta es la explicación más hermosa y satisfactoria de la creación que haya escuchado jamás".